Mi nombre es Boris Delgado, somos el grupo X0160 de Electrónica 1. Mi nombre es Gabriel Porras, vamos a tener la fuente de un transformador de utilizadores, el capacitor para el rizado y la resistencia de carga. A continuación les vamos a explicar cómo funciona el circuito y cómo es que el voltaje llega a ser regulado por cada componente. Tal y como podemos observar en el circuito, vemos que el voltaje de entrada al puente de diodos es levemente mayor al voltaje de salida en el mismo puente de diodos. Esto se debe a la caída de voltaje que hay en cada diodo, que es dependiendo del material. Si es de silicio es 0.7 voltios y si es de germanio es 0.3 voltios. Por eso es que el voltaje de entrada no es igual al voltaje en la salida. En este diagrama podemos ver que el voltaje en este diodo es de 424 milivoltios, lo cual es aproximadamente 0.3 voltios para un diodo de germanio. Si el diodo fuera de silicio, la caída de voltaje en el diodo fuera de 0.7 voltios. Este circuito que tenemos acá es el mismo, solo que hemos cambiado el valor del capacitor de 1 microfaradio a 4.700 microfaradios. Pero vemos que el voltaje en el capacitor de 1 microfaradio es de 10 voltios y el voltaje en el capacitor de 4.700 es de 18 voltios aproximadamente. Esto es porque el capacitor tiene una capacidad diferente de almacenaje de energía a este otro capacitor, lo cual se transforma en un tiempo mayor para este capacitor de descarga que el de este, por lo cual el voltaje es diferente, ya que en un tiempo dado el voltaje en este capacitor de 4.700 microfaradios va a ser mayor porque este tiene un tiempo de descarga mucho menor. En este diagrama hemos dejado el capacitor de 1 microfaradio, pero hemos cambiado la resistencia de carga de 1 kiloohmio a 1 ohmio, y podemos ver que la caída de voltaje en la resistencia de 1 kiloohmio es de 10 voltios, pero el voltaje en la resistencia de 1 ohmio es de 1 voltio. Esto se debe a que la resistencia se opone a los cambios de voltaje, por lo que a mayor resistencia, mayor será el cambio de voltaje o la caída de voltaje en esta resistencia. Es por eso que se da la diferencia de voltaje en ambas resistencias. Asimismo podemos ver que si utilizamos un capacitor más grande de capacidad, 4.700 microfaradios en ambos circuitos, pero cambiamos la resistencia de carga de 1 kiloohmio a 1 ohmio, podemos ver que la caída de potencial o de voltaje en cada resistencia es distinto, al igual que en el otro caso. Para la de 1 kiloohmio es de 19 voltios y para la de 1 ohmio tenemos 0.05 microvoltios. Esto concuerda con lo anterior, ya que la resistencia se opone a los cambios de voltaje. A mayor resistencia, mayor será la caída de voltaje en la resistencia. De esta manera podemos ver el funcionamiento de una fuente regulada de 120 voltios a 12 voltios a través de un transformador con derivación central, un puente conformado por 4 diodos, un capacitor y una resistencia de carga. La entrada de voltaje es una onda senoidal. El transformador reduce el voltaje, pero siempre en onda senoidal. El puente de diodos rectifica el voltaje pasándolo a una corriente directa, sin embargo que es pulsante. El capacitor elimina la pulsación. Entre mayor sea el capacitor, menor será la pulsación o rizo del voltaje, hasta que se convierte en una corriente continua, la cual pasará por la resistencia de carga,
siempre en el mismo sentido. Así terminamos con la explicación de este diagrama